Hola, bienvenidos al tutorial sobre diagrama de Pareto. Este es un trabajo elaborado con la colaboración de Ana Cristina Ibarra Cibrián, Sandra Esmeralda Reina Sanavia, María Isabel Zambrano González y un servidor, Ulises Encarnación Bañilos García. Comenzaremos con definir lo que es un diagrama de Pareto. Nos dice que es una representación gráfica de los datos obtenidos sobre un problema, que ayuda a identificar cuáles son los aspectos prioritarios que hay que tratar. El diagrama de Pareto también es conocido como el diagrama ABC o diagrama 2080. Existen varios tipos de diagrama de Pareto, entre los cuales podemos mencionar los diagramas de fenómenos, que se utilizan para determinar cuál es el principal problema que origina el resultado no deseado. Estos problemas pueden ser de calidad, de costos, de entrega, de seguridad o de otro tipo. También existen los diagramas de causas, que se emplean para, una vez encontrados los problemas importantes, descubrir cuáles son las causas más relevantes que los producen. El diagrama de Pareto es una representación gráfica que permite asignar un orden de prioridades. Permite mostrar gráficamente lo que es el principio de Pareto, que nos dice que existen pocos vitales y muchos triviales, es decir, hay muchos problemas sin importancia frente a unos pocos graves. Mediante la gráfica de Pareto colocamos los pocos triviales a la izquierda y los muchos triviales a la derecha. El principal uso que tiene el elaborar este tipo de diagramas es para poder establecer un orden de prioridades en la toma de decisiones dentro de las empresas. El fundamento del diagrama de Pareto parte de considerar que un pequeño porcentaje de las causas, o sea el 20%, producen la mayoría de los efectos, el 80%. Se trataría pues de identificar ese pequeño porcentaje de causas vitales para actuar prioritariamente sobre él. El propósito es identificar y dar prioridad a los problemas más significativos de un proceso, así como evaluar el comportamiento de un problema comparando los datos entre el antes y el después. Existen varios pasos para poder elaborar un diagrama de Pareto, los cuales comienzan siempre con determinar el problema o el efecto a estudiar. Como paso número 2 tenemos investigar los factores o causas que provocan ese problema y cómo recoger los datos referentes a ellos. El punto número 3 nos dice que debemos de anotar la magnitud, por ejemplo, euros, número de defectos, etc. de cada factor. En el caso de factores cuya magnitud es muy pequeña comparada con la de otros factores, incluirlos dentro de la categoría otros. Con el objetivo de que quede más claro lo que es un diagrama de Pareto, realizaremos un ejemplo práctico. Existe una empresa textil que desea analizar el número de defectos en los tejidos que fabrica. En la siguiente tabla se muestran los factores que se han identificado como causantes de los mismos, así como el número de defectos asociados a ellos. Aquí podemos observar que los factores se dividen con base en el tipo de producción que tiene la empresa, los cuales son seda, algodón, tul, tafetán, raso, encaje, lana, lino, satén y viscosa, y tienen su respectivo número de defectos que deriva de cada uno de ellos. Para poder elaborar el diagrama de Pareto hemos copiado esta tabla en Excel. Solo es copiar y pegar. Una vez que tenemos la tabla anterior en Excel, proseguimos a seleccionar ambas columnas y a ordenarlas de mayor a menor. Los vamos a ordenar siempre por número de defectos y de mayor a menor, ya que este es uno de los requerimientos para poder elaborar el diagrama de Pareto. Una vez que los hemos ordenado de mayor a menor, podemos proceder con sacar la sumatoria del número de defectos. Seleccionamos los defectos y le damos autosuma y nos brinda el número total de defectos que existen en la fábrica o en la empresa. Después colocamos en la siguiente columna lo que es el porcentaje. Para esto vamos a utilizar una fórmula muy sencilla que consta de
de tomar el número de defectos y lo vamos a dividir entre el total de defectos que tiene la organización, por así decirlo, y lo multiplicamos por 100 para que nos dé el porcentaje. Aquí tenemos que el algodón nos brinda un 49% de todos los defectos de la fábrica. Arrastramos la fórmula y obtenemos cada uno de los porcentajes de los factores que se utilizan en la fábrica. Le damos autosuma y tenemos que efectivamente es el 100%. Una vez que tenemos el porcentaje, vamos a proceder a la siguiente columna y le vamos a poner el nombre de porcentaje acumulado. Para esto vamos a ir sumando el porcentaje de cada uno de los factores. Como este es el primer factor, vamos a aplicar la misma fórmula que aplicamos en la columna anterior, que nos dice que es el número de defectos entre 344 por 100 para obtener el porcentaje. En la siguiente vamos a aplicar una fórmula distinta, ya que queremos ir acumulando el porcentaje de defectos. Vamos a aplicar igual este más la inmediata anterior, que nos da un 80%, ya que el 49% más el 30% nos da un 80%. Arrastramos la fórmula y vemos que efectivamente tenemos el 100% de los errores, con la suma de todos, obviamente. Una vez que tenemos nuestra tabla ya hecha, vamos a proceder a realizar un gráfico. Seleccionamos las dos primeras columnas, que son factores y número de defectos, y seleccionamos nuestra cuarta columna, que es el porcentaje acumulado. Nos vamos a insertar, le damos en columna y colocamos un gráfico de columna sencillo en 2D y nos aparecerá el siguiente gráfico. Una vez que tenemos este gráfico, vamos a proceder a seleccionar lo que es el porcentaje acumulado y le vamos a cambiar el tipo de gráfico. Seleccionaremos un gráfico de línea con puntitos para que pueda ser más visible. Lo seleccionamos y le damos a aceptar. Aquí nuestro diagrama ya va tomando un poquito de forma, pero aún faltan algunos pasos para poder concluirlo. Una vez que ya tenemos nuestra gráfica de la siguiente manera, vamos a proceder a seleccionarla nuevamente. Le damos clic derecho y seleccionamos la opción de dar formato a serie de datos. Le decimos que nos muestre esa serie de datos en un eje secundario y le damos cerrar. Aquí ya podemos observar que estamos muy cerca de tener un diagrama de Pareto. Algunas personas lo dejan así con la intención de que sea un poco más general la información, por así decirlo, y poderla analizar de forma muy relativamente fácil. Pero lo realizaremos, seguiremos algunos pasos que nos brindan los lineamientos establecidos para los diagramas de Pareto. Ya que tenemos nuestra gráfica de la siguiente manera, vamos a continuar realizando los siguientes movimientos. Vamos a colocar a tomar los datos del lado izquierdo de nuestra gráfica y nos iremos a dar formato al eje. Le pondremos en fija, en mínimo, le pondremos 0, ya que el mínimo siempre debe ser 0. Y en máxima le quitaremos el automático y en vez de 180 le vamos a poner el total de los defectos de la fábrica, que son 344. Una vez que hemos hecho esto, haremos lo mismo con la columna del lado derecho. Le daremos dar formato al eje, le pondremos en fija, igual acá, le daremos 0
y el máximo le daremos 100, ya que es el 100% de los defectos de la fábrica. Aquí ya tenemos nuestro diagrama de Pareto. Este es en realidad un diagrama de Pareto ya como tal. Y aún procederemos con realizar el llamado análisis 2080. Para esto vamos a colocar 80, un 80 y lo vamos a arrastrar. Ya que tenemos esta columna con el análisis 2080, este análisis se debe a que se dice que este diagrama de Pareto es para comprobar o para demostrar o identificar, por así decirlo, que el 80% de las fallas en una empresa están provocadas por el 20% de las causas. Y ahorita lo analizaremos con un ejemplo real, que es el de la fábrica de telas. Seleccionamos nuestro gráfico para poder realizar el análisis 2080. Nos vamos a diseño, seleccionar datos, le damos en agregar y el nombre de la serie le podremos poner análisis 2080. En el valor de la serie seleccionamos la columna que hemos colocado con todos los valores 80 y le damos a aceptar. Le damos a aceptar nuevamente y aquí podemos ver que nos apareció el análisis 2080. Este ya es el diagrama de Pareto terminado. Para analizarlo más fácilmente podemos ver que el algodón representa aproximadamente el 50% de las fallas de la empresa, el tul representa el 30%, la seda un poco menos de 10% y así sucesivamente. El diagrama de Pareto se trata de identificar cuáles son las causas o los problemas con mayor prioridad. Aquí podemos ver que en la serie número 2 tenemos un cruce en el tul. Si analizamos a detalle podemos determinar que la suma de los problemas generados por el algodón y por el tul suman el 80% de los defectos. Es decir, si la empresa soluciona los problemas relacionados con el algodón y con el tul, estarán eliminando el 80% de sus fallas. Ya solo les quedarían muy pocas fallas, divididas entre muchos factores, que son los demás aspectos de la fábrica. Esta es la forma de elaborar un diagrama de Pareto. Es muy útil y muy utilizado en las empresas. Espero les haya servido este tutorial y quedamos a sus órdenes. Cualquier cosa, estamos ubicados en el Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. Gracias.